La cita en cuestión entonces está en el libro Evento de los Últimos Días, capítulo 10, bajo el subtítulo Ante los Tribunales. Ante los Tribunales. Y vamos a analizar la segunda cita de ese apartado y dice así: cuando seamos llevados ante los tribunales, o sea, esto es un hecho, seremos llevados ante los tribunales. Ahora, por los antecedentes que nos entrega tanto la Biblia como el espíritu de profecía, sabemos que no todos serán llevados ante los tribunales, sino solamente algunos, ¿no es cierto?, que serán capacitados o serán escogidos para dar testimonio en ese lugar específicamente, ¿vale? Ahora sería mucho especular de quiénes podrían estar presentes en los tribunales. Bueno, si usamos la lógica, que no siempre la lógica es veraz, yo les comenté que estaba leyendo un libro de Steven Pinker, ¿no es cierto?, que se llama Racionalidad. Y justamente él explicaba, en el capítulo que leía hoy, hablaba sobre la lógica. Y no toda lógica es veraz. No porque algo suene lógico o parezca lógico es verdadero, ¿vale? De hecho, los herejes, hablando ya en materia religiosa, los herejes logran captar adherentes o adeptos justamente porque sus argucias son lógicas, pero no siempre son verdad. La lógica suena creíble. La lógica tiene sentido, pero eso no es sinónimo de la verdad. ¿Ok? Cuidado con eso. Y de hecho esa es la virtud que tiene la herejía, que es lógica. Y como suena lógico, pues se pasa por verdad, ¿vale? Así que la lógica, que puede estar errada, pero la lógica indica eso, quienes sean llevados a los tribunales es muy posible que sean personas especialmente escogidas y que estén dotadas de la habilidad del argumento, de argumentar racionalmente. Es muy posible que los instrumentos escogidos para estar frente a los tribunales, frente a los jueces, a los magistrados, a los letrados, sean personas que tengan la habilidad o la experiencia o la expertise de expresarse argumentativamente, que tengan buena retórica, ¿no es cierto?, y tengan un conocimiento vasto y sólido de las verdades tocantes para estos últimos días y que puedan explicarlas de manera sucinta, ¿cierto?, de manera concisa, precisa y elocuente. Así que la lógica nos indica que ese tipo de creyentes serán considerados para dar testimonio frente a los tribunales. Así que en este caso el espíritu de profecía da por hecho que esa experiencia sucederá. Cuando seamos llevados ante los tribunales, es decir, no cabe la posibilidad de que alguien no pase por esa experiencia. Muchos pasarán por esa experiencia. Acá la cita lo da por hecho. Cuando seamos llevados ante los tribunales, ¿ok?, ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos. Es decir, y recapitulando un poquitito lo que explicaba en la transmisión anterior, la disposición con la que estos escogidos especiales para ir a los tribunales deben ir es una disposición a defenderse ellos mismos, a no justificarse ellos mismos,
sino que deben entender o entienden estos escogidos que estarán frente a los tribunales, entienden que el propósito de estar en los tribunales es dar testimonio a aquellos que no han escuchado las verdades para estos últimos días. Ciertas verdades tocantes, ciertas piedras de toque, en especial lo concerniente a el conflicto sobre adoración entre el verdadero día de reposo y el falso día de reposo. Así que quienes estén enfrentados a esta experiencia frente a los tribunales deben ir con la idea de que llegará un punto en el cual deben renunciar a sus derechos. ¿Vale? Recuerden lo que decía la cita anterior. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos. Pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Es decir, si las exigencias de la ley humana y del magistrado nos arrastran hacia la violación de nuestra conciencia, pues debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros derechos. El renunciar a nuestros derechos implica el riesgo de perder la vida. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice la cita anterior. Para ellos, la cita anterior dice, dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Para ellos, los magistrados, la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley es suprema para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos. Cuando habla de la ley humana, recuerden que estamos hablando del contexto de ley dominical. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, es decir, actuarán conforme a la ley. Por lo tanto, tendrán todas las garantías y los derechos a su disposición, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. Entonces, dicho esto, creo que podemos entender de manera más elocuente la cita que sigue. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos, si es necesario, agrego yo, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. O sea, si queremos salvar nuestra vida, en términos más vulgares, si queremos salvar el pellejo, debemos violar nuestra conciencia y conformarnos con la ley humana, con la exigencia de la ley humana y la exigencia del magistrado o las autoridades. Si nos mantenemos fieles a nuestra conciencia, pues debemos asumir que arriesgamos la vida. Y como mínimo, ¿no es cierto?, renunciar a nuestros derechos. Cuando hablamos de derechos y cuando hablamos del riesgo de la vida, automáticamente estamos hablando en términos contemporáneos de los derechos humanos. En otras palabras, Elena lo que está diciendo acá es que aquellos que se mantengan fieles a su conciencia, pues renunciarán a los derechos humanos. No habrán derechos humanos. Por lo tanto, quedaremos al arbitrio de todo tipo de injusticias y abusos. Por eso les recalcaba en la transmisión anterior que los escogidos que sean llevados ante los tribunales por voluntad de Dios para dar testimonio de la verdad, no van con la actitud de defenderse ellos. El propósito o el anhelo de los que son llevados a los tribunales no es salvar su pellejo ni defenderse ellos. Ellos no van a defender su causa, ellos van a defender la causa de Dios. Para ellos el objetivo es dar testimonio a los demás, no salvar su vida. Entienden que el propósito
de estar en los tribunales es dar testimonio. Y cuando tú tienes claro ese propósito, tú no piensas en tu propia vida, no piensas en ti, sino en el honor de Jehová que está siendo pisoteado por una ley humana. Tú estarás en los tribunales para defender el honor de Dios, no tu vida. ¿Vale? Ahora, ¿por qué ese razonamiento de aquellos que van a los tribunales? Bueno, porque ellos racionalizan, y esto va a parecer una contradicción, pero ellos racionalizan la convicción religiosa. Ellos han evaluado y han escogido, ¿no es cierto?, ser fieles a sus convicciones religiosas. Su mente, su conciencia está informada por la palabra de Dios. Ellos han aceptado voluntariamente de todo corazón ciertos principios y los han asumido como principios de vida. Y que esos principios lo hacen ser lo que son. Por ende, sin esos principios ellos no pueden vivir, porque esos principios lo hacen ser. Esos principios son parte de su carácter, son parte de la esencia de su vida. Renunciar a esos principios, renunciar, ¿no es cierto?, a aquel que ha transformado su ser. Entonces se está jugando algo realmente muy profundo. Quienes están frente a los tribunales viven esta experiencia espiritualmente. ¿Vale? Se presentan ante los tribunales con dignidad. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. Hablando del conflicto de conciencia, ya lo expliqué ya. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios a recibir nuestro servicio. Bueno, ya me explayé ya en esta cita, así que aquellos que quieran escuchar el comentario y la explicación de esta cita, pues van a tener que retroceder el video. Vamos a pasar entonces al siguiente apartado, en el mismo capítulo 10 del libro Conflicto de los Siglos, que se titula Todo tipo de persecución. Interesante este subtítulo, ¿no? Todo tipo de persecución. Bueno, si queremos nosotros saber qué tipo de persecución se han generado históricamente, pues tenemos que ir, ¿no es cierto?, a las persecuciones que se llevaron a cabo en el siglo I. O sea, podríamos retrotraernos hasta los días de Jesús, cuando los mismos dirigentes judíos se las arreglaban para hacerle la vida imposible. Bueno, ahí tenemos algunos tipos de persecución. Si quieren más antecedentes y profundizar, pues tienen que ir a los evangelios mismos. Ahí están descritos los tipos de persecución, qué estrategia usaron, qué formas usaron para perseguir al maestro. Podemos ir al tiempo del Pentecostés, donde también ustedes, si leen el libro Hechos de los Apóstoles, también se van a encontrar con descripciones vívidas sobre los tipos de persecución que se implementaron. Basta con avanzar en el tiempo del siglo II en adelante para darse cuenta, de hecho del siglo III en adelante, cuando comenzaron a incrementarse las persecuciones por el Imperio Romano. Tan solo ustedes tienen que repasar la historia y analizar cómo actuó Diocleciano, cómo actuó Nerón,
¿cierto? Domiciano y otros en contra de las iglesias cristianas. Tan solo tienen que revisar la historia y investigar cómo fue que vivió el apóstol Pablo su experiencia como creyente. Todo lo que él vivió, todo lo que sufrió, sus persecuciones, sus torturas. Seguimos avanzando en la historia y a partir del siglo V se va formando un poder que la profecía describe como el cuerno pequeño, y que éste hablaría palabras contra el Altísimo y perseguiría a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, un periodo aproximado de 10 siglos, del siglo V al siglo XV, 538 al 1798 aproximadamente. ¿Vale? Así que si queremos conocer los tipos de persecución que se aplicaron en la historia de la iglesia, pues basta con investigar la historia. ¿Vale? Ese principio de observación o de investigación se llama historicismo. Y yo quiero aclarar una cosa acá sobre el historicismo. El historicismo no es un método de estudio propio del cristianismo. Cuidado con eso. El historicismo es una disciplina secular. ¿Vale? Quiero aclarar eso. Es una disciplina secular, científica, técnica. ¿Vale? Pero es un principio de investigación o de revisión que ha adoptado la Iglesia como un principio de estudio seguro. ¿Vale? Por eso que aquellos que dicen que son historicistas, bueno, ellos lo que están haciendo, cuando usted escucha a alguien que dice yo soy historicista, bueno, esa persona lo que está diciendo es yo me baso para estudiar la escritura en el método científico llamado historicismo. Y el historicismo consiste en explicar la realidad, el presente y el futuro, echando un vistazo a la experiencia pasada. Es decir, el historicismo revisa la historia, revisa el pasado, revisa la experiencia para sacar lecciones y aprender sobre el presente y el futuro. ¿Vale? El historicismo considera el paso de la historia como antecedente fundamental para entender la realidad. ¿Vale? Eso es el historicismo. Ahora, lo ideal, que quien practica el método historicista, pues sea un historiador. Eso es lo ideal. No digo que sea un historiador de profesión, pero que tenga nociones básicas de la historia universal. O sea, el que dice que es historicista debe conocer la historia. No basta repetir como papagayo, ¿no es cierto? 1260 días, ¿no es cierto? La herida de muerte se produjo en 1929, o sea, fue sanada en 1929, y se produjo en 1798. Bueno, esas cifras las sabemos de memoria. El ser historicista es mucho más que eso. El ser historicista significa que nosotros podemos dar razón contundente y elocuente sobre el devenir histórico, que nosotros seamos capaces de describir el paso de los siglos, los acontecimientos históricos, sus personajes relevantes, por lo menos tener referencias en cuanto a la cronología, las fechas, ¿no es cierto?, a hechos históricos relevantes que marcan hitos, ¿verdad? Tener un fundamento no solamente histórico, sino también incluso filosófico,
respecto a qué ideas, qué corrientes, qué principios regían en cada etapa de la historia, ¿verdad? Qué tipo de creencias estaban prevaleciendo en cada imperio, en cada civilización. Tener un conocimiento geográfico. Bueno, el ser historicista implica mucho más que saber 2 o 3 fechas. Entonces, tengan mucho cuidado cuando se presenten por ahí con alguien que dice que es historicista, ¿no es cierto? Como si fuese una raza especial, más privilegiada, como si fuesen más eruditos, ¿no es cierto? Cuidado. Cuando usted se encuentra con alguien que dice que es historicista, bueno, tiene que explicarle muchas cosas. Muchas cosas. Como siempre digo, tiene que por lo menos aprenderse 10 nombres de emperadores y saber qué cosa hizo cada uno, en qué fecha, en qué periodo. Tiene que por lo menos saber cómo se gestó la Revolución Francesa, qué ideas prevalecieron y que llevaron a la Revolución Francesa, qué principios se esgrimieron y se levantaron en la Revolución Francesa, cuáles son los personajes relevantes de la Revolución Francesa. El que es historicista tiene que ser capaz de describir en detalle, si es posible, los acontecimientos históricos para educar e ilustrar al oyente, al educando o al alumno. Así que cuidado con los palanchines que dicen que son historicistas, pero no tienen ni idea de historia. En el subtítulo Todo tipo de persecuciones encontramos 2, 3, 4 citas. Y comienzo a comentar la primera. Dice así, que está extraída del libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 442. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, noten, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, esto es eminentemente en Europa, ¿vale? Ahora, como buen historicista hay que explicar algo acá. No siempre las persecuciones fueron de parte de los católicos a los protestantes, porque también hubieron persecuciones muy crueles por parte de protestantes a otros protestantes. Y también hubieron persecuciones de protestantes a católicos. Si no, investiguen lo que pasó en Inglaterra. Investiguen lo que pasó en Inglaterra. Por algo se organizaron viajes a América, ¿verdad? Así que esto nos muestra que la intolerancia religiosa puede manifestarse en cualquier grupo religioso. Pero ¿por qué cobra relevancia el catolicismo romano? Primero, por la antigüedad. Estamos hablando de que esto se viene gestando por lo menos desde Constantino. Se viene generando a lo largo de los siglos lo que después conoceríamos como el papado, ¿cierto? Recuerden que el cuerno pequeño era pequeño y después vino a ser una bestia. Eso da a entender que el papado no nació de la noche a la mañana. El papado fue algo que se fue generando, se fue gestando. Recuerden que el cuerno pequeño, para poder salir a la luz y poder hablar con autoridad y con soberanía, pues tuvo que echar abajo 3 cuernos. Bueno, ustedes conocen esa profecía, no la vamos a explicar ahora. Entonces, por eso que generalmente en materia de profecía bíblica se hace referencia a la crueldad y a la persecución del catolicismo romano hacia los protestantes, porque en segundo lugar, aparte de la antigüedad, que es algo relevante, pues también tenemos la estructura organizativa del catolicismo, ¿cierto? Que permitió generar esta tremenda maquinaria religiosa y hegemónica.
En tercer lugar, tenemos la aparición de tribunales eclesiásticos, más conocido como la famosa Inquisición, o que se conoció también como el Santo Oficio. ¿Okay? Hace poco me llegó un libro sobre que tiene que ver con es una especie de manual, ¿no es cierto? Manual de interrogatorios de los inquisidores a los herejes. Ya les voy a compartir y voy a hacer una transmisión para contarles un poquitito sobre ese libro, a ver si lo hago a través del canal Voz Pensante, donde voy a hablar sobre ese libro, porque ahí está descrito los procedimientos y los interrogatorios que debían hacer los inquisidores a los herejes. Es impresionante. Bueno, en ese sentido se pone relevancia desde el punto de vista histórico y profético al catolicismo romano, pero quiero aclarar eso, que no solamente el catolicismo romano persiguió, ¿okay? Y sin ir más lejos, hoy en día, en estos momentos, cristianos persiguen a otros cristianos, cristianos difaman y calumnian a otros cristianos. O sea, eso es cada vez que la iglesia o particularmente un creyente no está bajo la dirección del Espíritu Santo, pues se comporta como se comporta el papado, porque el espíritu del papado es el espíritu del anticristo, y ese espíritu papal puede manifestarse en cualquier persona. Es decir, cuando ustedes ven o son testigos de una injusticia de un cristiano a otro cristiano, ¿no es cierto?, de persecución de un cristiano a otro cristiano, ese es el espíritu del papado, que es intolerante, cruel, injusto. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada. Cuando ella habla acá de que las persecuciones a los protestantes por parte del catolicismo casi aniquiló la religión de Jesús, ella se está refiriendo a los últimos días de los 1260 años. Pongan atención a lo que estoy diciendo. Esto es para el que tiene entendimiento, ¿vale? Recuerden que las profecías bíblicas hablan del famoso período de supremacía papal, pero también nos dice que si aquellos días no hubiesen sido acortados, nadie hubiese sido salvo, porque las persecuciones del papado fueron tan avasalladoras, tan efectivas, tan amplias, fueron tan crueles y tan persistentes en el tiempo, que si la mano de Dios no provoca ciertos acontecimientos que frenaron la persecución, o mejor dicho, despojaron de poder al papado, porque hubieron varios eventos históricos, ¿se dan cuenta que cómo usamos el método historicista? El método historicista, entre paréntesis, es una herramienta efectivísima para la persuasión evangélica, y que tenemos que saber usarla bien. Por eso les digo que no basta con decir soy historicista, así que soy mejor que los demás, soy más puro, soy más pionero. No basta con esa charlatanería, ese cantinfleo que anda en redes sociales. No, el verdadero historicista tiene fundamento en la historia y lo usa como herramienta de persuasión para evangelizar. Por ejemplo, lo que voy a hacer ahora. Hubieron varios acontecimientos históricos que permitieron interrumpir o detener las persecuciones papales. Porque si Dios no permite esos acontecimientos históricos, ¿no es cierto?, permitidos por la sola providencia y sabiduría de Dios,
pues las persecuciones papales hubiesen acabado con la religión de Cristo. Así lo dice la cita. Las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada. ¿Por qué no fue aniquilada? Porque Dios permitió efectivamente ciertos acontecimientos históricos que permitieron frenar el aniquilamiento del catolicismo romano. Bueno, entre esos acontecimientos que se fueron desarrollando a lo largo de la historia, fue efectivamente, por ejemplo, la invención de la imprenta. ¿Sabían ustedes eso? Que la imprenta ayudó a frenar las persecuciones papales. Así es, la imprenta. Bueno, no voy a dar detalles sobre eso, pero ustedes pueden leer El conflicto de los siglos o cualquier libro de historia donde hable sobre el desarrollo de la imprenta y ustedes se van a enterar ahí, del punto de vista histórico, de las repercusiones de la aparición de la imprenta. ¿Ok? Hasta que otro acontecimiento ya, digamos, definitivo, que le dio el frenazo al catolicismo, fue ya entrado el año 1700, cuando se desarrolla ¿no es cierto?, el famoso imperio de Napoleón Bonaparte. Bueno, no me voy a explayar en eso, porque si no me voy a ir de las citas y me voy a empezar a hablar de historia en vez de analizar las citas. Pero quiero que les diga, que quiero dejar claro ese punto, que si no hubiese sido por ciertos acontecimientos históricos que ayudaron a frenar las persecuciones, pues no queda vivo nadie que represente la verdadera religión de Jesús. ¿Okay? Entonces, vuelvo a repetir, ya terminando, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. ¿Vale? Si queremos saber qué tipos de persecución se aplicarán hoy, debemos mirar la historia como buenos historicistas e investigar y aprender qué tipos de persecución se aplicaron y manifestaron en tiempos pasados, en la historia. Ok. Luego la siguiente cita dice lo siguiente. Y una cosa que me llama la atención es que, refiriéndose a las persecuciones del pasado, dice ella, serán más que imitadas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ella cuando dice serán más que imitadas cuando se unen el protestantismo y el papado? ¿Qué quiere decir eso de que las persecuciones del pasado serán más que imitadas hoy? ¿Qué es más que imitar? Bueno, imitar es copiar, asimilar. Pero dice más. Déjame decir una cosa. Esto de que más que imitadas no solamente dice relación con crear nuevos métodos o formas de persecución, sino que las ya existentes serán perfeccionadas. ¿Me explico? Esto no se trata de que habrá una imitación cuantitativa, no habrá un incremento. Esto no hay que verlo en términos cuantitativos, sino que esto de más de imitadas hay que analizarlo en términos cualitativos. No quiere decir necesariamente que habrá más métodos de persecución, que ciertamente lo habrán,
sino que los que hay o los que se puedan usar o los que se usaron en el pasado serán perfeccionados. ¿Sabían ustedes de que durante la Edad Media ciertas catedrales y templos o castillos se usaron para torturar o desaparecer gente? Y acá dice: la persecución de los protestantes por parte del catolicismo, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas. ¿Sucederá eso otra vez? ¿Se desaparecerá gente en los templos y en las catedrales, en los conventos y en recintos edificados especialmente para ese efecto? Bueno, si ustedes van al libro Conflicto de los Siglos, hay una cita escalofriante en este sentido. Como le digo, no es mi propósito hablar sobre eso ahora, pero me voy a explayar en eso porque quiero que noten ustedes el sentido de la cita, cuando dice que las persecuciones de antaño serán más que imitadas en Ogaño. ¿Ok? A ver si puedo encontrar la cita. Ok. En el libro Conflicto de los Siglos, el capítulo 36 del Conflicto de los Siglos, capítulo 36 del libro Conflicto de los Siglos, hay una advertencia escalofriante sobre las persecuciones. La cita que acabamos de leer en Evento de los Últimos Días dice: las persecuciones serán más que imitadas. Yo les dije que no solamente tiene que ver con un mayores métodos o nuevos métodos o formas de persecución, sino que los que ya existieron serán perfeccionados. Acá dice: serán más que imitados, dice ella. O sea, los mismos métodos, muchos de los mismos métodos usados antes, se volverán a usar, pero serán perfeccionados, claro, con la tecnología y con la habilidad de ahora, de hoy. Conflicto de los Siglos, capítulo 36, página 638, si no me equivoco. 638 del Conflicto de los Siglos original. Bueno, es capítulo 36, ¿ya? Capítulo 36, libro Conflicto de los Siglos. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, opinión pública, en las iglesias, opinión pública, ecumenismo, diálogo interreligioso, y en los corazones de los hombres. Es decir, ya está sembrando en la opinión
pública en el consciente, en el consciente y en el inconsciente social, está preparando o disponiendo a la sociedad para que se incline en una posición, llegado el caso de tomar una decisión entre dos posiciones. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está, pongan atención, ya está levantando su soberbio, esto está hablando de ahora, ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Nos dice la cita que leímos en el capítulo 10 de 20 últimos días, que las persecuciones serán más que imitadas. O sea, habrá métodos y tipos de persecución que se usaron en el pasado y se volverán a usar ahora. Serán más que imitada. Eso de más que imitada quiere decir que se va a usar la misma forma, pero será perfeccionada. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. ¿Reanudará cuándo? Durante el pequeño tiempo de angustia. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Bueno, ahí les acabo de comprobar a qué se refiere esta cita de eventos de los últimos días cuando habla de que las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, romano, serán más que imitadas. ¿Ok? Leo la siguiente cita. Satanás tiene 1.000.000 de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios. 1.000.000 de ataques. Yo te hago una pregunta a ti que me estás escuchando. ¿Cuántos ataques te ha hecho Satanás? ¿20? ¿40? ¿50? ¿100? Acá dice, Satanás tiene 1.000.000. 1.000.000 de ataques disfrazados. No son ataques directos, son ataques disfrazados. El ataque directo lo podemos discernir, lo podemos descubrir, lo podemos resistir porque es muy evidente. Pero ¿qué pasa con el ataque disfrazado? Por ejemplo, las herejías que la mayoría de los imbéciles de la verdad presente están siguiendo. Por ejemplo, las sectas destructivas de 2031, las sectas fanáticas judaizantes, las sectas fanáticas historicistas, entre comillas, las sectas satánicas que atacan la Trinidad bíblica, que atacan la personalidad del Espíritu Santo, las sectas ridículas del calendario lunar judío, las sectas destructoras que tergiversan las citas sobre el matrimonio y el segundo casamiento. Todas esas sectas destructivas
que andan viendo sueños y tienen visiones, que el tiempo el juicio de los vivos ya empezó y no sé qué, que tuve un sueño y todo. Todas esas sectas destructivas, todos esos falsos maestros, esos falsos profetas, ¿no es cierto? Lo que están haciendo es hacernos perder el tiempo. Bueno, a mí ya no, gracias a Dios. Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados. O sea, Satanás no ha lanzado ni la mitad de los ataques que tiene preparado para el pequeño tiempo de angustia. Porque es un tiempo determinante, es un tiempo, y esa es otra evidencia de que es muy posible que en el pequeño tiempo de angustia esté en pleno proceso el juicio de los vivos. Porque justamente se intensificarán los ataques de Satanás porque queda poco tiempo. Porque el corto tiempo de angustia es un corto periodo de gracia que todavía queda antes que sean derramadas las plagas. Por lo tanto, en términos vulgares, Satanás se las tiene que jugar por el todo. Y es ahí donde lanza millares de ataques. Y son peligrosísimos porque dice acá que son ataques disfrazados. Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios. Acá no estamos hablando de los parlanchines, los pelafustanes, ¿no es cierto? Los ni, los artistas, los perturbados, los delincuentes espirituales, las sectas destructivas de sostén propio. No estamos hablando de toda esta gentuza que va derechito hacia la barca de la bestia. No estamos hablando de esos. Esos, si no espabilan pronto, seguirán camino a la perdición como van ahora. Acá estamos hablando que estos millares de ataques disfrazados están destinados al pueblo leal, no al hereje desleal, no al perturbado. Acá estamos hablando de los que son leales. Los que son leales están en la sana doctrina. Es a ellos a donde van dirigidos los millares de ataques disfrazados. Los otros ya están bajo el poder de Satanás. Los Yachúa, los que atacan la personalidad del Espíritu Santo, los que creen en las fiestas judías, los que se disfrazan de judíos, los que fijan fechas para la venida de Cristo, toda esa gente loca ya está bajo el poder de Satanás. Acá está hablando que Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios. Satanás va a intentar por todos los medios de que los leales no sigan siendo leales, porque si siguen siendo leales recibirán el sello de Dios. Quiere evitar que los leales reciban el sello del Dios vivo en su frente. Satanás tiene un millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios que guarda los mandamientos para obligarlos a violar su conciencia. ¿Notaron? Tercera cita. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. Ay, si yo pudiese contarle. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Bueno, yo no sé si ustedes han tenido acceso, alguno de ustedes ha tenido acceso a las profundidades de Internet, donde usted puede encontrar imágenes horrendas
de lo que está sucediendo en este planeta, donde usted ve lo peor de la naturaleza humana. No voy a entrar en detalles. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Noten lo que dice acá. Yo le hago una pregunta, se la voy a hacer al revés la pregunta. Vamos a leer al revés la cita, de atrás para adelante. Los que traicionaron a Jesús, ¿de qué nacionalidad eran? ¿De qué religión eran? ¿No eran del pueblo de Dios? Bueno, dice ella que los que traicionaron a Jesús tienen el mismo espíritu de los malvados que pisotean la ley de Dios, que pisotearán la ley de Dios. Es el mismo espíritu. Es un espíritu del diablo que no solamente estarán los impíos incrédulos, sino que el mismo espíritu satánico estará en creyentes impíos, como los judíos que traicionaron a Jesús. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios, los impíos, tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús, los religiosos. Sin ninguna contrición de conciencia, harán las obras de su padre el diablo. Y ustedes conocen esa cita del libro Conflicto de los Siglos, página 666, donde dice: muchos que profesaron la verdad, el mensaje de los tres ángeles, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, porque tienen el mismo espíritu, pero están en la iglesia. Dicen que son de la verdad presente, dicen que son del tercer ángel, que están en ministerio de sostén propio, pero tienen el mismo espíritu que los impíos que pisotean la ley de Dios. El mismo espíritu. Lean esa cita de Conflicto de los Siglos 666. Última cita de este subtítulo: todo tipo de persecución. Aquellos que deseen refrescar su memoria, atentos los historicistas, aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, ¿verdad? Yo le digo a todos los que dicen por internet que son historicistas, salgan de la mediocridad en la que están y con la que están engañando a la gente, entusiasmándole que ustedes son historicistas, así como si fuesen una especie de eruditos, ¿no es cierto? Cuando son unos parlanchines, son unos mediocres. Dejen de engañar a la gente con sus Facebook y sus canales de historicistas. Sean verdaderos historicistas. Fórmense. Edúquense. Déjense de estafar. Aquellos que deseen refrescar su memoria, historia, y ser instruidos en la verdad. El conocer la historia es formarse culturalmente. Lean. Aquellos que desean refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva.
¿Se han leído ustedes el libro de John Fox? Un libro clásico que habla sobre las persecuciones y los mártires a lo largo de toda la historia, desde el siglo I al siglo XIX. Se los recomiendo. Lean ese libro que es clásico de la historia. John Fox. Lo pueden encontrar en PDF en internet o en cualquier librería cristiana. ¿Vale? Aquellos que desean refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo. Noten cómo ella hace referencia a ir a la historia para saber o tener una vislumbre de lo que vendrá ahora. Porque como dice la primera cita, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo serán más que imitadas. Bueno, queremos saber cómo va a ser eso. Vamos a la historia. Estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés. Ella nos señala ese periodo específico de la historia de la iglesia. Y el tiempo que le siguió en forma inmediata. ¿Cuál es el tiempo que siguió de forma inmediata al tiempo de Pentecostés, del punto de vista del contexto de la persecución? Bueno, todo historicista sabe que primero la iglesia sufrió la persecución del pueblo, de los judíos, ¿cierto? Y que a fines del siglo I en adelante, las persecuciones las realizó el imperio mismo. O sea, ella está haciendo referencia a las experiencias persecutorias desde Pentecostés y los siglos posteriores, es decir, las persecuciones del Imperio Romano. Es eso lo que ella está sugiriendo aquí, que estudiemos, que repasemos. Aquellos que deseen refrescar su memoria y ser instruidos en la verdad, estudien la historia de la iglesia primitiva durante el día de Pentecostés y el tiempo que le siguió en forma inmediata, por lo menos hasta Nerón. Estudien, otra vez la palabra estudien, cuidadosamente en el libro de Hechos de la Biblia, las experiencias de Pablo. ¿Cómo sufrió Pablo? ¿Cómo fueron sus experiencias? Los que dicen que son misioneros y andan por ahí charlataneando, que son historicistas, los que dicen que son misioneros, vivirán y experimentarán lo que Pablo experimentó. Porque Pablo es el mejor ejemplo de un misionero para este tiempo del fin. ¿Quieren ustedes imitar a un verdadero misionero? Estudien la vida de Pablo, las experiencias de Pablo. Y Pablo sí que era un historicista de verdad. Estudien cuidadosamente en el libro de Hechos las experiencias de Pablo y de los otros apóstoles, porque el pueblo de Dios en nuestros días debe pasar por experiencias similares. Por eso que yo soy crítico sobre los conferencistas y expositores de guante blanco, esos de corbatita y camisa, esos que no se ensucian con barro, que están acostumbrados al micrófono, al púlpito, a los templos. Esos son un montón de farsantes. El verdadero misionero y evangelista para este tiempo del fin aprende de las experiencias de Pablo y busca tener esas experiencias para estar preparado para el pequeño tiempo de angustia. Porque en el pequeño tiempo de angustia, los 144.000 y los futuros mártires no andarán en púlpitos, no usarán corbata ni camisa, ni dependerán de los diezmos, ni de avioncitos, ni de canales de televisión. Bueno,
La próxima transmisión vamos a hablar sobre privados de todo apoyo terrenal. ¡Wow! Eso sí que estará duro. Mañana, Dios mediante, vamos a hablar sobre este subtítulo del capítulo 10 del libro Evento de los Últimos Días, privados de todo apoyo terrenal. Hay unas citas impresionantes, algunas sacadas de la Review and Herald, cosas increíbles que vamos a leer y analizar mañana. Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo espero que a ustedes les haya servido mucho los comentarios y los análisis que estamos haciendo acá, que puedan compartirlos con sus seres queridos y que sean de edificación y de motivación para muchos de ustedes. Les agradezco a aquellos que me están apoyando económicamente, porque su aporte, su granito de arena, su donación es mi salario. Si tú te has visto bendecido y edificado con estas transmisiones, te insto y te animo, ¿cierto? Y te exhorto a que apoyes esta labor de docencia final, DFI. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche porque nuevamente nos ha permitido analizar y compartir algunos minutos los textos inspirados del Espíritu y Profecía. Gracias porque hemos aprendido y hemos profundizado sobre las experiencias que nos esperan en el pequeño tiempo de angustia. Ayúdanos con el poder de la persona del Espíritu Santo para que éste nos acompañe día a día, nos dé sabiduría y fortaleza para no desanimarnos, sino que ser valientes, llenos de convicciones, así como los mártires fieles de todos los tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, los dejo hasta acá. Les agradezco mucho su apoyo, su cariño y bueno, pues gracias a aquellos que me están apoyando mes a mes para poder solventar el alquiler y la señal de internet. Un abracito para todos. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.